Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os ha elegido, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca, de modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Bien, San Matías Apóstol, con una peculiaridad distinta a la de los demás apóstoles, puesto que no fue elegido por Cristo durante su vida terrena, sino una vez resucitado Cristo, fue elegido por Pedro y el resto de los hermanos de la primera comunidad. Muy interesante, por Pedro y el resto de los hermanos. Según el libro de los Hechos, en esta elección de Matías había reunidas unas 120 personas. Bueno, pues ahí tenemos un buen ejemplo de sinodalidad. Y fue elegido para completar el grupo de los 12, una vez que Judas hubo desertado de este grupo. Condición para formar parte del grupo: haber sido testigo de todo lo que hizo Jesús y también testigo de su resurrección. Eusebio de Cesarea, el que primero escribió la historia del cristianismo primitivo, interpreta que Matías pertenecía al grupo de los 72 discípulos que Jesús envió a anunciar por los pueblos de Galilea la buena nueva del reino. ¿Por qué era necesario nombrar a uno en el puesto de Judas? ¿Por qué era necesario completar el número de los 12? Pues porque el número 12 expresa plenitud. En nuestro caso, plenitud del pueblo de Dios. Una de las tradiciones acerca de Matías es que escribió un evangelio que se ha perdido. Bueno, pues si se ha perdido, poco tenemos que decir. Vamos con el evangelio de hoy. El evangelio de hoy que está sacado del cuarto evangelio, del evangelista Juan. Como el Padre me ha amado, dice Jesús a los suyos, así os he amado yo. Sublime, sublime. Jesús nos ama con un amor semejante al que el Padre tiene por él. Un amor, por tanto, no se puede amar más. Un amor divino, un amor sin límites, un amor como el que el Padre tiene por Jesús es el que Jesús tiene por cada uno de nosotros. Claro, continuación del Evangelio, o de lo que dice Jesús después de decir con qué amor nos ha amado. Permaneced en mi amor. Permanecer. El verbo permanecer en este contexto indica reciprocidad. Normal, pues todo amor busca ser correspondido. Un amor no correspondido no alcanza su plenitud. El amor perfecto es siempre recíproco, bilateral. El amor busca siempre una respuesta. Por eso la plenitud del amor cristiano no es el amor al enemigo, porque aunque yo ame al enemigo, el enemigo no me ama a mí. La plenitud del amor cristiano es la amistad, un amor recíproco. Y de ahí que en el Evangelio de hoy Jesús utiliza precisamente esta palabra amistad. Trata a sus apóstoles y nos trata a nosotros como amigos. A vosotros, dice Jesús, os llamo amigos. Esto vuelve a ser sublime. Dios, Jesús y el Padre quieren ser amigos míos. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras?, se preguntaba Lope de Vega. ¿Cómo es posible que Dios quiera ser amigo mío? ¿Qué ha visto Dios en mí
para querer ser mi amigo. Bueno, este tipo de relación entre Dios y el creyente solo es posible en el cristianismo y solo podemos conocerlo gracias a la revelación de Jesús. Porque lo lógico, al hablar de la relación de Dios conmigo y de nosotros con Dios, no es decir que Dios es mi amigo. Lo lógico es decir, incluso entre cristianos, lo lógico es decir que Dios es el Señor. Para el Corán, lo digo con todo respeto, pero con todo respeto, para el Corán, decir que Dios es amigo mío, que Dios quiere establecer conmigo una relación de amistad, es una blasfemia. Para el Corán, Dios es Señor, un Señor muy bueno, clemente y misericordioso, pero Señor. Y con el Señor hay que ir con mucho cuidado, hay que guardar las distancias. Con el Señor siempre hay que estarle sometido. Y esto es lo propio del Islam. El Corán lo que dice es que la relación del creyente con Dios es la obediencia, la sumisión. Me temo que entre nosotros los cristianos, a veces funcionamos con estas ideas. Parece como si Dios quisiera súbditos sumisos. No, Dios quiere amigos. Por eso, la buena relación con Dios no es la de la sumisión, la obediencia, el sacrificio, el ponerse de rodillas, las alabanzas, el incienso. No, Dios quiere amigos. Eso sí, el amigo siempre busca complacer al amigo, hacer su voluntad. Claro, tener al amigo contento. Y por eso el Evangelio de hoy aclara: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Bueno, aquí no estamos como he dicho antes, en relación de obediencia y de sumisión. Si hacéis lo que yo os mando quiere decir si hacéis lo que a mí me complace, porque un amigo trata de complacer al amigo. Eres mi amigo si me respetas y sobre todo si haces lo que a mí me gusta. Eso es ser amigo. En el matrimonio es la expresión de la máxima amistad. Vale, el matrimonio es la expresión de la máxima amistad porque allí se comparte todo. Bueno, pues el matrimonio, que es expresión de la máxima amistad, debería ser continuamente. En el matrimonio todas las relaciones, todos los diálogos deberían, lo digo con un poco de humor, deberían ir en esta línea. Le dice él a ella o ella a él, me es igual: ¿dónde quieres que vayamos de vacaciones, cariño? Respuesta: donde tú digas, amor. Y cuando el otro o la otra oye esto de donde tú digas, le dice al otro: no, donde digas tú, querido. Siempre el amigo quiere hacer la voluntad del amigo. Por eso vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. El amigo quiere complacer al amigo, darle lo mejor que tiene, darse a sí mismo. Bien, si hacéis lo que yo os mando. ¿Y cuál es su mandamiento? Interesante también esto. ¿Cuál es su mandamiento? Pues en el Evangelio de hoy aparece, es que es un evangelio muy completo. Vosotros, ¿qué es lo que yo os mando? Que os améis los unos a los otros. Unos a los otros. Reciprocidad. El amor cristiano no va nunca en una sola dirección. Es siempre bidireccional. Y por eso el Evangelio, el Nuevo Testamento, está lleno de expresiones bidireccionales para explicar la relación entre las hermanas y los hermanos. Perdonaos los unos a los otros. Lavaos los pies los unos a los otros. No los unos al que manda. En una comunidad cristiana nadie manda. Nadie manda. Porque las relaciones no son de obediencia o de opresión o de lo que sea, de mandato, de poder. En una comunidad cristiana las relaciones son de amistad. Y lo digo también pensando en las comunidades religiosas, También pensando en las comunidades religiosas. Aquí no se trata de que aquí estemos todos a las órdenes, sumisos. ¿Cómo que sumisos? Los hermanos sumisos. ¿Pero qué dice usted? ¿No sabía yo que en la vida religiosa o en la vida consagrada había súbditos? Bueno, pues en ningún estamento de la Iglesia hay súbditos. Amaos los unos a los otros, lavaos los pies los unos a los otros. Y la más paradójica de todas las expresiones en esta línea de reciprocidad: sed esclavos
los unos de los otros. Una esclavitud mutua. En una esclavitud mutua desaparece para siempre y de la forma más radical toda esclavitud. Es imposible una relación que no sea de igualdad y de reciprocidad. Bien. Por eso, y acabo, el primer mandamiento de la ley de Dios no dice adorarás al Señor tu Dios. Esa sería la idea que a lo mejor todavía seguimos teniendo algunos cristianos. No dice adorarás, dice amarás. El amor es lo determinante de la relación. Amarás al Señor, sí al Señor, pero el señorío está determinado por el amor. El amor va por delante del señorío y determina el señorío de Dios. Y también el amor es lo determinante de nuestra relación con los hermanos y las hermanas. Bueno, pues feliz día de San Matías, el que fue elegido en un ambiente de sinodalidad, o sea, en un ambiente de escucha mutua, en un ambiente de amor mutuo. Esa es la clave de la Iglesia y la clave de toda vida cristiana. Bien, San Matías apóstol, con una peculiaridad distinta a la de los demás apóstoles, puesto que no fue elegido por Cristo durante su vida terrena, sino una vez resucitado Cristo, fue elegido por Pedro y el resto de los hermanos de la primera comunidad. Muy interesante, por Pedro y el resto de los hermanos. Según el libro de los Hechos, en esta elección de Matías había reunidas unas 120 personas. Bueno, pues ahí tenemos un buen ejemplo de sinodalidad. Y fue elegido para completar el grupo de los 12, una vez que Judas hubo desertado de este grupo. Condición para formar parte del grupo: haber sido testigo de todo lo que hizo Jesús y también testigo de su resurrección. Eusebio de Cesarea, el que primero escribió la historia del cristianismo primitivo, interpreta que Matías pertenecía al grupo de los 72 discípulos que Jesús envió a anunciar por los pueblos de Galilea la buena nueva del reino. ¿Por qué era necesario nombrar a uno en el puesto de Judas? ¿Por qué era necesario completar el número de los 12? Pues porque el número 12 expresa plenitud. En nuestro caso, plenitud del pueblo de Dios. Una de las tradiciones acerca de Matías es que escribió un evangelio que se ha perdido. Bueno, pues si se ha perdido, poco tenemos que decir. Vamos con el evangelio de hoy. El evangelio de hoy que está sacado del cuarto evangelio, del evangelista Juan. Como el Padre me ha amado, dice Jesús a los suyos, así os he amado yo. Sublime, sublime. Jesús nos ama con un amor semejante al que el Padre tiene por él. Un amor, por tanto, no se puede amar más. Un amor divino, un amor sin límites, un amor como el que el Padre tiene por Jesús es el que Jesús tiene por cada uno de nosotros. Claro, continuación del Evangelio, o de lo que dice Jesús después de decir con qué amor nos ha amado. Permaneced en mi amor. Permanecer. El verbo permanecer en este contexto indica reciprocidad. Normal, pues todo amor busca ser correspondido. Un amor no correspondido no alcanza su plenitud. El amor perfecto es siempre recíproco, bilateral. El amor busca siempre una respuesta. Por eso la plenitud del amor cristiano no es el amor al enemigo, porque aunque yo ame al enemigo, el enemigo no me ama a mí. La plenitud del amor cristiano es la amistad, un amor recíproco. Y de ahí que en el Evangelio de hoy Jesús utiliza precisamente esta palabra amistad. Trata a sus apóstoles y nos trata a nosotros como amigos. A vosotros, dice Jesús, os llamo amigos. Esto vuelve a ser sublime. Dios, Jesús y el Padre quieren ser amigos míos. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras?, se preguntaba Lope de Vega. ¿Cómo es posible que Dios quiera ser amigo mío? ¿Qué ha visto Dios en mí para querer ser mi amigo? Bueno, este tipo de relación
entre Dios y el creyente solo es posible en el cristianismo y solo podemos conocerlo gracias a la revelación de Jesús. Porque lo lógico, al hablar de la relación de Dios conmigo y de nosotros con Dios, no es decir que Dios es mi amigo. Lo lógico es decir, incluso entre cristianos, lo lógico es decir que Dios es el Señor. Para el Corán, lo digo con todo respeto, pero con todo respeto, para el Corán, decir que Dios es amigo mío, que Dios quiere establecer conmigo una relación de amistad, es una blasfemia. Para el Corán, Dios es Señor. Un Señor muy bueno, clemente y misericordioso, pero Señor. Y con el Señor hay que ir con mucho cuidado, hay que guardar las distancias. Con el Señor siempre hay que estarle sometido. Y esto es lo propio del Islam. El Corán lo que dice es que la relación del creyente con Dios es la obediencia, la sumisión. Me temo que entre nosotros los cristianos, a veces funcionamos con estas ideas. Parece como si Dios quisiera súbditos sumisos. No, Dios quiere amigos. Por eso, la buena relación con Dios no es la de la sumisión, la obediencia, el sacrificio, el ponerse de rodillas, las alabanzas, el incienso. No, Dios quiere amigos. Eso sí, el amigo siempre busca complacer al amigo, hacer su voluntad. Claro, tener al amigo contento. Y por eso el Evangelio de Dios, el Evangelio de hoy aclara: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Bueno, aquí no estamos de nuevo, no estamos, como he dicho antes, en relación de obediencia y de sumisión. Si hacéis lo que yo os mando quiere decir si hacéis lo que a mí me complace, porque un amigo trata de complacer al amigo. Eres mi amigo si me respetas y sobre todo si haces lo que a mí me gusta. Eso es ser amigo. En el matrimonio es la expresión de la máxima amistad. Vale, el matrimonio es la expresión de la máxima amistad porque allí se comparte todo. Bueno, pues el matrimonio, que es expresión de la máxima amistad, debería ser continuamente. En el matrimonio todas las relaciones, todos los diálogos deberían, lo digo con un poco de humor, deberían ir en esta línea. Le dice él a ella o ella a él, me es igual: ¿dónde quieres que vayamos de vacaciones, cariño? Respuesta: donde tú digas, amor. Y cuando el otro o la otra oye esto de donde tú digas, le dice al otro: no, donde digas tú, querido. Siempre el amigo quiere hacer la voluntad del amigo. Por eso vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. El amigo quiere complacer al amigo, darle lo mejor que tiene, darse a sí mismo. Bien, si hacéis lo que yo os mando. ¿Y cuál es su mandamiento? Interesante también esto. ¿Cuál es su mandamiento? Pues en el Evangelio de hoy aparece, es que es un evangelio muy completo. Vosotros, ¿qué es lo que yo os mando? Que os améis los unos a los otros. Unos a los otros. Reciprocidad. El amor cristiano no va nunca en una sola dirección. Es siempre bidireccional. Y por eso el Evangelio, el Nuevo Testamento, está lleno de expresiones bidireccionales para explicar la relación entre las hermanas y los hermanos. Perdonaos los unos a los otros. Lavaos los pies los unos a los otros. No los unos al que manda. En una comunidad cristiana nadie manda. Nadie manda. Porque las relaciones no son de obediencia o de opresión o de lo que sea, de mandato, de poder. En una comunidad cristiana las relaciones son de amistad. Y lo digo también pensando en las comunidades religiosas, También pensando en las comunidades religiosas. Aquí no se trata de que aquí estemos todos a las órdenes, sumisos. ¿Cómo que sumisos? Los hermanos sumisos. ¿Pero qué dice usted? ¿No sabía yo que en la vida religiosa o en la vida consagrada había súbditos? Bueno, pues en ningún estamento de la Iglesia hay súbditos. Amaos los unos a los otros, lavaos los pies los unos a los otros. Y la más paradójica de todas las expresiones en esta línea de reciprocidad: sed esclavos los unos de los otros. Una esclavitud mutua.
en una esclavitud mutua, desaparece para siempre y de la forma más radical toda esclavitud. Es imposible una relación que no sea de igualdad y de reciprocidad. Bien. Por eso, y acabo, el primer mandamiento de la ley de Dios no dice adorarás al Señor tu Dios. Esa sería la idea que a lo mejor todavía seguimos teniendo algunos cristianos. No dice adorarás, dice amarás. El amor es lo determinante de la relación. Amarás al Señor, sí al Señor, pero el señorío está determinado por el amor. El amor va por delante del señorío y determina el señorío de Dios. Y también el amor es lo determinante de nuestra relación con los hermanos y las hermanas. Bueno, pues feliz día de San Matías, el que fue elegido en un ambiente de sinodalidad, o sea, en un ambiente de escucha mutua, en un ambiente de amor mutuo. Esa es la clave de la Iglesia y la clave de toda vida cristiana.